Imagina, por un momento, el corazón de una madre enfrentando la decisión más dolorosa de su vida, vender a su propio hijo a un millonario, creyendo que tendría una vida mejor. Parece impensable, ¿verdad? Pero esa es la historia de Lucas, un niño que creció sin el amor que tanto buscaba, y que, al descubrir la verdad, vio su mundo desmoronarse. ¿Qué pasó después? ¿Qué hizo cuando se enteró de que, en realidad, fue comprado por un futuro que nunca eligió? Prepárate para una historia de dolor, ira y, sin embargo, de una sorprendente fuerza que transformó todo. Una historia que tocará profundamente tu corazón y te dejará sin palabras. Si piensas que es imposible superar el dolor del abandono, tal vez esta historia te muestre que, con amor y propósito, hasta los mayores traumas pueden convertirse en algo grandioso. ¿Tienes curiosidad por saber cómo sucedió todo esto? No te pierdas esta historia conmovedora. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y ven a descubrir cómo una historia de dolor puede transformarse en un mensaje de esperanza. El pequeño Lucas nació en un mundo donde la esperanza parecía un lujo distante. Su hogar era una choza de madera con grietas por donde el viento helado de la madrugada entraba sin pedir permiso. Cuando llovía, las goteras convertían la sala en un mar de cubos y tazones, y las noches de tormenta traían un miedo que no podía explicar. Su madre, Johanna, era una mujer fuerte, pero la vida le había robado casi todo, excepto el amor por su hijo. Hacía todo lo posible para asegurarse de que Lucas tuviera lo mínimo, pero el mínimo, muchas veces, no era nada. Trabajando como lavandera y empleada doméstica, pasaba horas fregando ropas que nunca serían suyas, limpiando casas que nunca podría llamar hogar. Y al final del día, regresaba a casa con las manos vacías. Lucas creció oyendo el sonido de su estómago rugir, aprendiendo a dormir ignorando el hambre. A veces, Johanna fingía que ya había comido para que él no se sintiera culpable por devorar las últimas migas de pan duro. Pero él sabía. Veía la tristeza en sus ojos cuando le decía que no se preocupara. El abandono del padre fue un silencio pesado en la vida de ambos. Johanna evitaba hablar de él, pero Lucas percibía el dolor oculto detrás de ese tema prohibido. Su único retrato familiar era una silla vacía en la mesa. Las calles de la favela eran el único lugar donde podía correr sin pensar en lo que faltaba en casa. Pero afuera, el peligro acechaba en cada esquina. Los traficantes reclutaban niños de su edad, ofreciéndoles dinero fácil a cambio de un destino cruel. Lucas veía a sus amigos desaparecer, llevados por un camino sin retorno. Y entonces llegó el día en que Johanna se dio cuenta de que ya no tenía opciones. La desesperación susurró una elección que ninguna madre debería verse obligada a tomar. Una elección que cambiaría la vida de Lucas para siempre. Pero, ¿qué hizo ella? ¿Y cómo esta decisión marcó el futuro de este niño que solo quería ser amado? Lo que sucedió después fue desgarrador, y necesitas conocer esta historia hasta el final. La desesperación tiene un olor amargo, denso, que impregna la piel y pesa en el aire. Johanna sentía ese olor todos los días. Era el olor del hambre de sus hijos, del miedo de despertar al día siguiente sin tener que darles para comer. Era el olor de la miseria apretando su corazón, ahogando su alma, arrebatándole incluso la dignidad. El llanto de los niños durante la noche la hacía encogerse en un rincón, como si pudiera desaparecer de su propia realidad. La pequeña choza de madera, que alguna vez fue su hogar, ahora parecía una prisión. El arroz ya se había acabado. El frijol, solo quedaba una fina capa en el fondo de la olla. Y el pan, bueno, el pan ya era solo un recuerdo. Fue entonces cuando el destino, cruel como siempre, le puso ante una elección que ninguna madre debería enfrentar. Era una tarde nublada cuando Alberto apareció. Un hombre con traje caro, zapatos brillando, perfume de lujo. Nunca había pisado ese lugar antes. Sus ojos analizaban todo con una mezcla de curiosidad y superioridad. Pero no estaba allí por casualidad. Escuché que tienes un hijo. Su voz era fría, calculadora. Johanna sintió su corazón latir rápidamente. ¿Qué tipo de hombre preguntaba eso de forma tan directa? Sí, tengo, respondió, vacilante. Puedo cambiar su vida. Puedo darle todo lo que tú nunca podrás. Educación, una casa digna, comida en la mesa.
Pero para eso, necesitas dejarlo ir. Joanna sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Cómo que dejarlo ir? Su silencio fue más ensordecedor que cualquier respuesta. Su mirada cayó sobre el grueso sobre que él sostenía en las manos. Dentro, más dinero del que ella había visto en toda su vida. Dinero suficiente para alimentar a sus otros hijos durante años. Su corazón se apretó. ¿Qué era más cruel? ¿Dejar que Lucas pase hambre con ella o entregarlo a alguien que podría darle todo, menos el amor de una madre? Esa noche, Joanna sostuvo a Lucas en sus brazos más tiempo que nunca. Él dormía profundamente, inocente, sin saber que su destino ya estaba sellado. Ella lloró en silencio, porque sabía que, al amanecer, su vida nunca sería la misma. El sol nació lentamente esa mañana, pero para Joanna, parecía que la luz se había apagado del mundo. Cuando Alberto regresó, ella no dijo nada. Solo extendió la mano y entregó a Lucas. El niño despertó asustado cuando sintió brazos diferentes que lo sostenían. Sus ojitos buscaron los de Joanna, confundido. Pero ella desvió la mirada. Si lo miraba por un segundo más, tal vez no tendría fuerzas para dejarlo ir. ¿Mamá? Ella cerró los ojos, tragándose el sollozo que amenazaba con escapar. Ve, hijo mío, sé feliz. Lucas no entendió. No en ese momento. Pero esa despedida silenciosa marcaría su alma para siempre. Poco sabía él que esa decisión lo llevaría a un mundo completamente diferente. Un mundo donde el dinero compraba todo, menos lo que más necesitaba. ¿Y qué pasó después? Bueno, eso es algo que partirá tu alma. El viaje hasta su nueva casa fue silencioso. El coche en el que viajaba Lucas era algo que nunca había visto antes. Grande, brillante, con un olor diferente, como si todo allí fuera nuevo y caro. Los asientos eran tan suaves que parecían tragar su pequeño cuerpo. Pero, por más cómodo que fuera, el corazón del niño estaba apretado. Miraba por la ventana, viendo cómo las calles de la favela quedaban atrás, y con ellas, todo lo que conocía. A cada kilómetro recorrido, el recuerdo de su madre se hacía más lejano. Intentó contener el llanto, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿A dónde estoy yendo?, pensaba. ¿Y por qué mamá no vino conmigo? Cuando el coche se detuvo, Lucas abrió los ojos sorprendido. Frente a él, había una mansión tan grande que parecía un castillo. Portones de hierro altos, jardines impecables y un camino de piedras que llevaba a una puerta inmensa. Todo allí era brillante, limpio, pero también frío. Al bajar del coche, sintió el aroma de flores perfumadas, el viento suave meciendo los árboles del jardín. Nunca había estado en un lugar tan bonito, pero en lugar de alegría, sintió miedo. Alberto, el hombre que lo había traído, lo miró con una media sonrisa. Bienvenido a tu nuevo hogar, chico. Lucas recibió ropa nueva, tan limpia y suave que parecía de otro mundo. Ropa sin remiendos ni olor a jabón barato. Zapatillas nuevas, blancas como la nieve. En el cuarto donde dormía, la cama era enorme, con sábanas que parecían nubes. Por primera vez, se acostó en algo que no era un colchón delgado en el suelo. La comida, la comida. Platos abundantes, calientes, con sabores que nunca había probado. Carnes jugosas, frutas dulces, leche fría. Podía comer todo lo que quisiera, sin miedo a que se acabara. Pero, a pesar de toda esa abundancia, un sabor amargo no salía de su boca, el sabor de la nostalgia. Porque allí, en medio de toda esa riqueza, Lucas descubrió algo cruel. El dinero podía comprar comodidad, pero no podía llenar el vacío dentro de él. Cada noche, miraba al techo, tratando de entender. ¿Por qué mi mamá me dejó? ¿Hice algo mal? Cerraba los ojos e intentaba recordar su olor, el sonido de su voz cantando suavemente para que él se durmiera. Pero, con cada día, el recuerdo parecía desvanecerse un poco más. Durante el día, la casa estaba llena de empleados, pero nadie le hablaba. Alberto rara vez estaba cerca. Cuando lo veía, solo hacía preguntas frías. ¿Te estás adaptando? Lucas solo asentía con la cabeza, sin responder. ¿Cómo podía adaptarse si no entendía lo que estaba pasando? La verdad era una sola.
Tenía todo, menos lo que más necesitaba. Y así fue como Lucas aprendió que la soledad no reside solo en la pobreza. Puede estar presente incluso en las casas más ricas. Lucas no lo sabía, pero lo que estaba a punto de suceder cambiaría su vida para siempre. Y al final de esta historia, la verdad que descubriría sobre su madre rompería su alma en pedazos. Desde el primer día, Lucas notó que Alberto no era como un padre debería ser. No lo abrazaba, no le preguntaba si estaba bien, y mucho menos intentaba hacerlo sentir en casa. Para el millonario, Lucas no era un hijo, era una inversión. Todo estaba planeado, desde la ropa que llevaba hasta las palabras que debía decir. Profesores particulares entraban y salían de la mansión, enseñándole todo sobre negocios, etiqueta e incluso cómo comportarse frente a personas importantes. Pero nunca le enseñaron sobre afecto, nunca le dijeron te quiero. Lucas intentaba agradarlo. Intentaba ser el niño que Alberto quería. Pero no importaba cuánto se esforzara, nunca era suficiente. Siéntate bien. No mires hacia abajo. Tienes que aprender a actuar como un ganador, decía Alberto, con frialdad en los ojos. Lucas asentía, pero dentro de él había una tormenta. ¿Qué había hecho mal para ser tratado así? En esa casa gigantesca, todo era impecable. Alfombras caras, candelabros brillantes, mesas siempre puestas. Pero Lucas nunca se sintió bien allí. La cena siempre era silenciosa. Alberto se sentaba en la mesa, miraba su reloj, hacía algunas preguntas breves sobre los estudios y luego se iba, dejando a Lucas solo. No había historias antes de dormir. No había risas. La mansión era hermosa, pero fría. Por mucho que tuviera todo, Lucas echaba de menos algo que el dinero no podía comprar. Solo quería una cosa, ser amado. Pero Alberto no sabía dar eso. Lo veía como una figura incompleta, algo que necesitaba ser moldeado. En el futuro, me lo agradecerás, decía Alberto, siempre con una mirada distante. Pero Lucas lo dudaba. ¿Cómo podría alguien agradecer por nunca haber sentido el calor de un abrazo? El niño crecía, pero dentro de él, una duda se hacía cada vez más grande. ¿Por qué su madre lo entregó a alguien incapaz de amar? Lo que aún no sabía, era que la verdad sobre el pasado partiría su alma. Y el destino estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Lucas se esforzaba todos los días por conseguir algo que parecía imposible, el reconocimiento de Alberto como padre. Pero, por más que lo intentaba, siempre sentía que estaba a kilómetros de distancia de ese objetivo. Cada mañana, se levantaba temprano, ordenaba su cuarto con cuidado y se preparaba para otro día de clases y lecciones. Al bajar a desayunar, no podía evitar observar a Alberto, sentado en la mesa, con los ojos fijos en sus papeles y notas, inmerso en sus propios pensamientos. Había una pared invisible entre los dos, y Lucas lo sentía con cada fibra de su ser. Intentaba iniciar una conversación, hablando sobre algo que había aprendido en las clases, o incluso comentando sobre lo que ocurría en el vecindario. Pero Alberto solo lo miraba con una ligera sonrisa forzada y volvía a su rutina. No estaba allí para escuchar lo que Lucas tenía que decir. No estaba allí para ser un padre. Estaba allí solo para moldear a Lucas, convertirlo en el sucesor de sus negocios, alguien que llenaría su vacío de éxitos y logros. Muy bien, eso está bien, sigue así, decía Alberto, pero sus palabras no tenían calor. No había emoción en ellas. Era como si Lucas fuera solo una pieza de un juego, alguien con quien tenía que lidiar, pero no con quien tuviera algún vínculo emocional. Y lo peor de todo era la mirada de Alberto. Siempre fría, distante. Lucas nunca tuvo la oportunidad de ver una sonrisa genuina en el rostro de Alberto, ni un gesto de cariño. Nada. Todo parecía suceder como un guión que no dejaba espacio para el afecto. A veces, Lucas intentaba algo más directo. Durante una comida, se atrevió a preguntar: «Papá, ¿tú estás orgulloso de mí?» Alberto lo miró con un leve arqueo de cejas, y después de un largo y incómodo silencio, respondió: «¿Orgulloso? Estoy satisfecho con lo que te estás convirtiendo. Eso es suficiente, ¿no?» Y así, el vacío en Lucas solo aumentaba. Ya sabía que jamás tendría el tipo de conexión emocional que veía en otras familias,
Pero el deseo de ser aceptado, de ser visto, era cada vez más fuerte. No quería ser solo una extensión de Alberto. Quería ser Lucas, el hijo, el ser humano que merecía ser amado y cuidado. Pero esa parte de su alma parecía inalcanzable. Durante las noches, cuando el silencio tomaba la mansión, Lucas se acostaba en su cama, mirando al techo e intentando entender dónde se había perdido. Recordaba a su madre, su infancia, los tiempos difíciles. Pero hasta ella, que lo amaba tanto, ahora parecía una memoria distante, una sombra que se desvanecía cada día. El lujo de la casa, el brillo del oro y el cristal, no podían llenar el vacío de un corazón solitario. Y, en sus pensamientos, Lucas comenzó a cuestionar si algún día sería capaz de ser algo más que lo que Alberto quería que fuera. ¿Sería capaz de ser algo más que una mera sombra en una casa de piedras y oro? Pero lo que no sabía era que la verdad que buscaba estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Y cuando la descubriera, todo en su vida cambiaría para siempre. Lucas tenía solo 12 años cuando la verdad se reveló ante él, una verdad tan cruel que cortó su alma como un cuchillo afilado. Estaba revisando la biblioteca de la mansión, buscando algo para leer, cuando encontró, por accidente, una carta antigua y polvorienta escondida entre los libros. El sello de cera estaba roto, y el papel estaba amarillento por el tiempo. Curioso, la abrió y comenzó a leer las palabras que estaban allí. La carta era una correspondencia entre Alberto y un abogado, discutiendo los términos del acuerdo hecho años antes, cuando Lucas aún era un bebé. Lo que leyó, sin embargo, hizo que el suelo desapareciera bajo sus pies. Su madre, Joana, no había sido solo una mujer desesperada tratando de sobrevivir, ella lo había vendido. Las palabras saltaban de la página y golpeaban su corazón con una fuerza abrumadora. Leyó varias veces, tratando de entender, tratando de creer que eso no era cierto. Pero lo era. Podía ver el nombre de su madre, Joana, claramente allí, y la cantidad de dinero acordada. Lo habían vendido por una cantidad que parecía pequeña ante todo lo que había perdido. La venta de un hijo fue lo que leyó con sus propios ojos. El dolor se apoderó de Lucas de una manera que nunca había experimentado antes. No solo estaba devastado por descubrir que su madre lo había entregado, sino también por darse cuenta de que ella, en algún momento, eligió que él era solo una mercancía. Sintió una ira insoportable subiendo por su garganta. Su cuerpo temblaba, y una avalancha de preguntas tomaba su mente. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué me entregó? ¿No era lo suficientemente importante? Sentía como si hubiera sido una sombra en la vida de todos, una persona que nadie realmente deseaba o amaba. Los ojos de Lucas se empañaron con lágrimas que intentó contener, pero fracasó. Corrió a su habitación, cerró la puerta con llave y se tiró en la cama, sollozando. El peso de la realidad lo aplastaba. Durante horas, estuvo allí, sin saber qué hacer con el dolor que sentía en el pecho. El dolor de ser rechazado. El dolor de darse cuenta de que, en ese momento, ya no sabía quién era. Pero lo que más le dolía, lo que Lucas no podía comprender completamente en ese instante, era cuánto no significaba nada para las personas que más importaban en su vida. Su madre, que siempre creyó que era la mujer que lo amaba por encima de todo, había sido la responsable de su separación, de su pérdida. Se sentía un extraño en el mundo, perdido y sin rumbo. Durante días, se encerró en su cuarto, sin querer hablar con nadie. El niño que siempre luchó por ser aceptado, ahora sentía una ira profunda por dentro. Ira hacia sí mismo, ira hacia su madre, ira hacia Alberto. Todo parecía tan distante, tan roto. Quería entender, pero sabía que nunca habría una explicación suficiente para el dolor que sentía. Y fue en ese momento, en esa habitación silenciosa, cuando Lucas hizo una promesa silenciosa para sí mismo. No permitiría que su vida fuera definida por una venta. De alguna manera, descubriría quién era realmente. No quería ser una pieza desechable en la vida de nadie. No quería ser tratado como un objeto. Iba a luchar por su propia identidad. Y, lo más importante, quería entender por qué su madre había hecho eso. Lo que Lucas aún no sabía, pero pronto descubriría, era que la respuesta estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Y ese descubrimiento cambiaría su vida de una manera que nunca podría haber previsto.
La verdad sobre su madre y su pasado sería revelada de una manera impactante y reveladora. ¿Qué crees que va a pasar al final? Deja tu opinión en los comentarios a continuación. El tiempo pasó, y Lucas creció, pero el dolor dentro de él nunca desapareció. A medida que se acercaba a los 14 años, una creciente rebelión se apoderaba de su corazón. Ese niño dulce, que antes buscaba cariño y aprobación, fue consumido por una ira incontrolable. Lo que parecía ser una fase de la adolescencia, en realidad, era la respuesta de un niño que se sentía traicionado y abandonado. Ya no se veía como el niño ingenuo que creía en las promesas de su madre. La injusticia de haber sido vendido por alguien que amaba y confiaba lo corroía por dentro. La casa en la que vivía, ahora llena de lujo y confort, ya no le traía ningún sentido. El mármol y el dorado de las paredes se convirtieron solo en símbolos de una vida vacía, donde él nunca se sintió verdaderamente parte. Vivía como una sombra, en medio de una mansión llena de cosas materiales, pero completamente desprovista de afecto genuino. Cada rincón de ese lugar parecía resonar con la falta de amor que tanto deseaba, y aún así, nunca encontraba. Fue en esta búsqueda desesperada por algo que llenara el vacío en su pecho que Lucas comenzó a cuestionarlo todo y a todos. Las preguntas comenzaron a salir de su boca como puñales afilados, sin ningún filtro. Ya no aceptaba los consejos de Alberto, el hombre que nunca fue un verdadero padre. Y las respuestas vacías e impersonales que recibía no tenían sentido alguno. Pronto, el comportamiento de Lucas cambió. Comenzó a alejarse de la casa de Alberto, a huir durante días, a buscar refugio en las calles. Conoció a personas equivocadas, que lo introdujeron en un mundo de mentiras y tentaciones. En algunas de esas noches solitarias, incluso se preguntaba si había algo malo en él. ¿Por qué nadie lo amaba? ¿Por qué su madre lo había dejado? Era como si estuviera en un laberinto oscuro, donde, por más que intentara, no podía encontrar la salida. Su mente estaba tomada por un caos emocional. Se preguntaba por qué había sido elegido para vivir esa vida, como si el destino hubiera sido demasiado cruel con él. Quería entender, quería algo que pudiera darle sentido a ese montón de frustraciones. La rabia que sentía por Joana, su madre, crecía, pero no sabía cómo manejarla. Sentía la falta de algo, algo que solo podría encontrar con ella. Las fugas se hicieron más frecuentes. Llegaba a casa tarde en la noche, con el rostro marcado por el cansancio y la rabia. Alberto, imperturbable, ya no se preocupaba más. Solo lo observaba con una mirada de indiferencia, como si estuviera lidiando con un problema que debía corregir. Pero Lucas no quería ser corregido. Quería ser comprendido. Necesitaba saber qué había sucedido. Necesitaba entender el motivo de todo eso. La obsesión por encontrar a su madre invadió su mente. No sabía dónde estaba ni cómo encontrarla, pero la búsqueda de respuestas lo consumía. Ya no podía aceptar que ella estuviera lejos, que lo hubiera vendido. Una noche, después de otra de sus fugas, mientras vagaba por las calles de la ciudad, Lucas hizo una promesa a sí mismo. Encontraría a su madre, costara lo que costara. No sabía cómo, pero sentía dentro de sí que, de alguna manera, su destino estaba entrelazado con el de ella. No sabía si ella lo amaba, si aún lo recordaba, pero una cosa era segura, no descansaría hasta entender la verdadera razón detrás de su venta. La rebelión de Lucas, por más que lo alejara de Alberto, lo acercaba a la verdad que tanto deseaba. El joven, ahora moldeado por sus propias decisiones y errores, estaba más decidido que nunca a descubrir su verdadero origen. Sabía que esta búsqueda, por más dolorosa que fuera, sería el único camino hacia la paz que tanto anhelaba. Cuando Lucas cumplió 18 años, la angustia dentro de él se volvió casi insoportable. Ya no era un niño, sino un joven hombre, con las mismas preguntas sin respuesta que lo acompañaron toda su vida. El vacío que sentía, el sentimiento de no pertenecer, era algo que nadie podía borrar. Ya no soportaba más vivir en esa mansión, rodeado de lujo y confort, pero sin nunca sentirse parte de nada allí. El rencor que sentía por Alberto se había transformado en una especie de desesperación silenciosa. ¿Cómo podía el hombre al que llamaban padre nunca mostrar ni una mínima muestra de cariño? ¿Por qué ese hombre nunca se preocupó? Las palabras de Alberto siempre fueron secas,
frías, distantes. Nunca hubo un estoy orgulloso de ti ni un simple está bien, hijo. Y fue precisamente esa distancia emocional la que hizo que Lucas sintiera que nunca había sido querido ni amado de verdad. Fue en ese momento que, por primera vez, algo dentro de él cambió. Ya no quería huir. Ya no quería ser un adolescente perdido en las calles o en rebeldías. Estaba cansado de esconderse de la verdad. Quería respuestas. Tenía derecho a respuestas. Esa tarde calurosa de verano, Lucas tomó una decisión que lo cambiaría todo. Se dirigió a la sala de estar de la mansión. Alberto estaba sentado en su silla de cuero, como siempre, mirando algún informe en su computadora. Lucas respiró profundamente, tratando de reunir todo el valor que su corazón exigía. Estaba a punto de dar el último paso de su viaje, ese que tal vez finalmente le trajera paz. Nunca pedí estar aquí. Solo quería entender por qué, dijo Lucas, con la voz un poco temblorosa, pero lo suficientemente firme como para que Alberto lo escuchara claramente. Era una frase sencilla, pero cargada de sentimientos que no sabía cómo expresar antes. Finalmente había hablado. Finalmente se había liberado de esas palabras no dichas, de ese nudo en la garganta que lo asfixiaba desde hacía años. Alberto, que estaba acostumbrado a ser el hombre controlador e imperturbable, levantó la vista y miró a Lucas por primera vez de una manera diferente. Era como si estuviera viendo al verdadero Lucas, no al hijo adoptivo que veía solo como un proyecto. Esa pregunta, esa simple pregunta, parecía haber roto algo en Alberto. Él, que siempre había mantenido una fachada de dureza, ahora parecía más vulnerable. Por un instante, el silencio llenó la sala. Era un silencio pesado, un silencio lleno de tensión y expectativa. Lucas estaba allí, frente a su padre adoptivo, esperando una respuesta, pero sentía que ese momento llevaba a algo más profundo. Sabía que ese era el punto de no retorno. Si Alberto no decía nada, el dolor de Lucas nunca tendría fin. Pero si finalmente revelaba lo que estaba oculto, la verdad que Lucas tanto buscaba, ese momento podría ser el comienzo de una nueva historia para él. Fue entonces cuando Alberto habló. Por primera vez en muchos años, Alberto miró a los ojos de Lucas y dijo algo que Lucas nunca imaginó escuchar. Sé que no pediste estar aquí, pero yo tampoco supe qué hacer contigo. Esas palabras fueron como un golpe en el pecho de Lucas. Era una confesión de fragilidad que nunca había esperado de Alberto, el hombre que siempre parecía tener todo bajo control, el millonario que controlaba todo y a todos a su alrededor. Pero, en ese momento, Alberto se mostró solo como un hombre perdido, que nunca supo cómo lidiar con la situación, al igual que Lucas nunca supo lidiar con la ausencia de amor. Alberto continuó, con la voz un poco más suave ahora. Te compré por una razón. Pensé que sería más fácil tener a alguien que me sucediera, a alguien que continuara mi legado. Te vi como un proyecto, no como un hijo. Tomé una decisión equivocada, Lucas. Y ahora lo sé. Esas palabras resonaron en la cabeza de Lucas durante mucho tiempo. Nunca imaginó que el hombre que lo compró se hubiera sentido tan desorientado y perdido. Siempre lo vio como una persona inmune, distante, pero ahí, en ese momento, Alberto también se mostró humano. Eso, de alguna manera, rompió el corazón de Lucas y lo hizo ver las cosas desde otra perspectiva. Tienes razón, Lucas. Nunca te di el amor que necesitabas. Y sé que nunca podré corregir lo que hice. Pero quiero que sepas que ahora lo estoy intentando. Estas palabras, aquellas que ningún dinero podría comprar, tocaron algo profundo dentro de Lucas. Aún no sabía cómo todo eso encajaba, pero algo dentro de él comenzó a cambiar. No era perdón, aún no. Pero, en ese momento, por primera vez, sintió que tal vez tuviera una oportunidad de ser escuchado, de ser visto como alguien importante. ¿Y qué más podría pedir? ¿Qué vendría después de esa conversación? ¿Sería posible reconstruir la relación entre un padre que nunca quiso ser padre y un hijo que fue lanzado a un destino sin elección? La única cosa que Lucas sabía ahora es que finalmente tenía una última oportunidad de encontrar la paz. Y eso, por sí solo, ya era un comienzo. Si hasta aquí esta historia te ha tocado o hecho reflexionar de alguna forma, no olvides dejar tu like.
Después de la conversación tensa y reveladora entre Lucas y Alberto, el joven se retiró a su habitación, aún procesando todo lo que acababa de escuchar. Las palabras de su padre resonaban en su mente. Nunca imaginó que Alberto fuera capaz de admitir sus fallos, pero, por más que esas palabras lo hubieran golpeado de una manera que no podía explicar, aún sentía que algo más estaba por venir. Algo que necesitaba entender para finalmente encontrar la paz. Fue entonces que, esa noche, mientras Lucas estaba solo en su cama, lo llamaron nuevamente para una conversación. El tono de Alberto era diferente, más suave, casi como si estuviera tratando de construir un puente entre los dos, algo que nunca había intentado antes. Lucas, hay algo más que necesitas saber, algo que tal vez pueda cambiar todo lo que siempre creíste sobre tu madre, sobre lo que pasó entre ustedes dos, dijo Alberto, con una mirada que mostraba un peso que había llevado por mucho tiempo. Lucas, aún desconfiado, se sentó frente a Alberto. Su corazón latía más rápido. No sabía qué esperar, pero sentía que ese momento sería crucial para entender finalmente lo que había sucedido con su vida. Fue cuando Alberto, con los ojos llorosos, comenzó a contar una historia que jamás imaginó que algún día escucharía. Lucas, la verdad es que tu madre no te vendió por dinero. Hizo algo aún más doloroso, más difícil de entender. Tomó una decisión difícil, una decisión que acabó con lo más valioso para ella, el amor de madre. Lo hizo por ti, no por ella. Y esa es la parte que tal vez no puedas comprender de inmediato. Pero te lo contaré todo. Los ojos de Lucas se abrieron de par en par. ¿Vendido? Sabía que lo habían llevado a otro hogar, pero no imaginaba que su madre hubiera hecho eso por una razón tan profunda y angustiante. No sabía si estaba preparado para escuchar eso, pero una sensación de inquietud lo hizo mantenerse en silencio. Ella te amaba más de lo que puedes imaginar. Sabía que tu vida en la favela sería dura, llena de desafíos, y no podía darte lo que merecías. Sabía que, si seguía contigo, tu futuro sería incierto, y no podía permitirlo. Así que hizo lo impensable. Te entregó, no para que te vendieran, sino para que tuvieras la oportunidad de una vida mejor. Ella lloró todos los días después de dejarte ir, Lucas, pero creía que eso era lo mejor para ti. Creía que, en algún lugar, alguien te daría una oportunidad de ser feliz. Y pensó que, tal vez, yo podría ser esa persona. Alberto hizo una pausa, como si tratara de reunir las palabras para expresar el peso de esa revelación. Ella nunca imaginó que, después de eso, sentirías odio por ella. Creía que, con el tiempo, entenderías el motivo. Pero, durante todos esos años, ella se torturó pensando que te había perdido para siempre, que te había herido profundamente, que te hizo odiarla. Nunca pudo superar el dolor de la despedida. Y lo más difícil para ella fue que, durante todo ese tiempo, pensó que estarías mejor sin ella, pero ahora teme que haya sido un error. Esas palabras cayeron como una bomba sobre Lucas. Su pecho se apretó, y un nudo en la garganta lo impidió hablar durante un buen rato. No sabía qué hacer con todo eso. Su madre, la mujer que pensaba que simplemente lo había abandonado por dinero, en realidad, lo había entregado porque creía que merecía más. Más de lo que ella podía ofrecer. El choque fue tan grande que Lucas no pudo procesar todo de inmediato. Quedó en silencio, mirando a Alberto, tratando de absorber cada palabra que acababa de escuchar. Pero, en el fondo, algo dentro de él estaba desmoronándose. Algo que llevaba con tanto rencor y dolor. El odio hacia su madre comenzaba a disiparse, pero también surgía un nuevo dolor, uno aún mayor, más profundo. ¿Cómo es posible entender que la persona que más amaste en la vida hizo algo tan radical por tu bien, pero, al mismo tiempo, causó un dolor tan grande dentro de ti? ¿Lo entiendes ahora, Lucas?, preguntó Alberto, con una mirada de quien sabía que el joven aún luchaba por entender las complejidades de la vida, las complejidades del amor. Ella te amaba tanto que no supo cómo manejar todo esto. Y, al final, el mayor sacrificio de ella fue creer que tu felicidad estaba en otro lugar, lejos de ella, lejos de todo lo que ella podía ofrecerte. Esas palabras fueron como un golpe en el corazón de Lucas. Algo había cambiado dentro de él. El odio que sentía por su madre comenzó a transformarse en un dolor casi insoportable, pero también en una comprensión profunda. Se sentía perdido
Pero al mismo tiempo, la revelación trajo una luz tenue. Ya no podía ver a su madre como la villana que había creado en su mente. La última palabra de Alberto, aunque pequeña, tenía un peso inmenso. Ella siempre creyó que la odiabas y lo que más deseaba era que la perdonaras. Lucas cerró los ojos, dejando que esas palabras resonaran en su corazón. Ahora, lo único que sabía con certeza era que su jornada de dolor y rabia había cambiado a una jornada de perdón y aceptación. Tal vez, finalmente, pudiera comprender el dolor de su madre y el motivo de sus elecciones. Y, quién sabe, tal vez hasta encontrar el camino de regreso hacia ella. La revelación de Alberto no había borrado el dolor del pasado, pero había abierto la puerta a algo más poderoso, el perdón. Y, por primera vez, Lucas sintió que quizás ya no era un huérfano del destino, sino un hijo que aún tenía una oportunidad de reescribir su historia. La decisión fue difícil. Después de toda la confusión, el dolor y la rabia, Lucas finalmente sintió que ya no podía vivir con el peso de tantas preguntas sin respuesta. Su corazón estaba más ligero ahora, pero también estaba pesado con la incertidumbre de lo que vendría. Sabía que el momento de buscar a su madre era inevitable, pero, al mismo tiempo, el miedo de encontrarla, el miedo de que no lo reconociera o, aún peor, de que no sintiera el mismo amor por él, lo dejaba inseguro. ¿Y si ella lo rechazaba? ¿Y si todo fuera en vano? Pero algo dentro de él, una llama que ardía en silencio, lo impulsaba a seguir adelante. Necesitaba entender. Necesitaba ver con sus propios ojos. Lucas recorrió las calles que alguna vez conoció como su casa, esas mismas calles que, en su infancia, habían sido su único refugio. Fue hasta el lugar donde, por última vez, su madre le dijo adiós, pero parecía que nada había cambiado allí. El sonido de los autos pasando por la calle, los vendedores ambulantes gritando sus ofertas, todo parecía igual, pero, al mismo tiempo, tan distante. El escenario era el mismo, pero Lucas ya no era el mismo. Había crecido, aprendido, cambiado. El dolor que cargaba en el pecho aún estaba allí, pero ahora era un dolor que sabía que finalmente podría entender. Después de un rato buscando, finalmente la encontró. No fue fácil, pero sabía dónde buscarla, en el lugar donde la vida parecía haberla dejado. Estaba en una casa sencilla, en las afueras de la ciudad, como Lucas recordaba. Lo que no sabía era que su madre estaba más débil, más enferma de lo que jamás había imaginado. Estaba frágil, envejecida, y las huellas de la vida difícil estaban estampadas en su rostro. Pero había algo que no se apagaba, algo que no podía ser arrancado de su esencia, sus ojos. Cuando Lucas entró en la casa, no supo qué esperar, pero al verla, su mente quedó en blanco, como si todo el resto del mundo hubiera desaparecido. Ella estaba allí, frente a él, la mujer que pensó haber perdido para siempre. Su corazón se aceleró, y sus pasos vacilaron por un momento. Ella, por su parte, no lo reconoció de inmediato. El tiempo había transformado a Lucas. Pero, cuando dio un paso al frente, algo en sus ojos cambió. El brillo, que parecía apagado por el dolor y los años, se encendió como una llama que nunca se extinguiría. Era como si, al verlo, su vida hubiera recobrado un propósito. «Lucas», murmuró, con la voz áspera y cansada. Pero fue su mirada la que dijo todo. Amor incondicional, un amor que había guardado durante tanto tiempo, esperando el momento en que sus ojos, finalmente, se encontrarían con los de su hijo nuevamente. Y allí, en medio de esa casa simple y humilde, lo que más importaba no era la enfermedad que consumía su cuerpo, ni el sufrimiento por el que había pasado. Lo que importaba era el reencuentro de un amor que nunca se apagó. Lucas, con la voz entrecortada, se acercó a ella. No sabía si tenía fuerzas para hablar, si tenía palabras que pudieran expresar el torbellino de emociones que pasaban por su mente. La rabia, el perdón, el dolor, el alivio, todo estaba allí, mezclado. Pero una cosa sabía, necesitaba estar allí para ella. Y, al mirarla, finalmente entendió que las cicatrices que llevaba también eran las cicatrices que ella llevaba. «Te encontré, mamá», dijo, casi en un susurro. Sus palabras eran simples, pero traían consigo el dolor de toda una vida de búsqueda, de intento de entender su ausencia,
y, finalmente, de darse cuenta de que esa ausencia había sido un acto de amor. Ella sonrió con esfuerzo, aún luchando contra la enfermedad, pero el brillo en sus ojos nunca desapareció. Sus brazos se extendieron, débiles, pero con la fuerza de un corazón que nunca dejó de esperar por ese momento. «Nunca te abandoné, hijo mío. Te amé todos los días de mi vida», susurró, casi sin aliento, pero con una sinceridad que tocó lo más profundo del alma de Lucas. Se arrodilló a su lado y, con lágrimas en los ojos, tomó su mano con una delicadeza que solo quien siente el dolor del abandono puede entender. En ese momento, todo lo que Lucas pensaba, todo el rencor y la rabia que había llevado, comenzaron a desmoronarse. La comprensión de que su madre había hecho eso por amor, por querer lo mejor para él, empezó a llenar el vacío que llevaba dentro. El dolor del pasado dio paso a un amor que ahora parecía más fuerte que nunca. Mientras se abrazaban, el mundo parecía detenerse. El ruido de la calle, los recuerdos de la vida que habían vivido separados, todo desapareció. Lo que quedaba era lo que tenían ahora, un reencuentro lleno de lágrimas, pero también lleno de sanación. El amor que nunca dejó de existir entre ellos, ahora finalmente encontraba su camino de regreso, dándole a Lucas la oportunidad de comenzar de nuevo y, tal vez, encontrar un nuevo propósito en su vida. Allí, en los brazos de su madre, Lucas supo, por primera vez, que no estaba solo en el mundo. Nunca había sido abandonado. Siempre tuvo un hogar en su corazón, donde ella lo esperaba, y, de alguna manera, ese hogar ahora estaba siendo reconstruido, paso a paso. Y, así, entre los ojos húmedos y los corazones que finalmente se encontraron, Lucas supo que, a pesar de todo, el amor siempre fue más grande que el dolor. Y su reencuentro era la prueba de ello. Ese momento parecía surrealista. Lucas aún no podía procesar todo lo que había sucedido. Había encontrado a su madre después de tantos años de búsqueda, de dolor y preguntas sin respuesta. Lo que sentía no era solo el dolor del tiempo perdido, sino también una mezcla de alivio y una profunda tristeza por todo lo que ella había pasado. Johanna estaba débil, sus manos temblaban ligeramente, pero sus ojos, esos mismos ojos que él había buscado tanto, brillaban con un amor inmensurable. Finalmente estaban cara a cara, pero lo que dijo a continuación dejó a Lucas aún más sorprendido, como si lo hubiera alcanzado un rayo. «Mi hijo, nunca quise perderte. Hice esto por amor, no por abandono». Las palabras de Johanna fueron como un eco en la mente de Lucas. Amor. Eso fue lo que ella quiso transmitir todos esos años, aunque el dolor de su elección fuera tan grande. Pero la forma en que hablaba, la sinceridad en su voz, eso hizo que Lucas comenzara a ver todo de una forma diferente. Ella no solo estaba pidiendo perdón, estaba desahogando todo lo que había guardado durante años, tragándose el dolor, el arrepentimiento, la culpa. Lo que él pensaba que era un acto de rechazo, en realidad era un acto de amor desesperado, un sacrificio que ella creyó que era lo mejor para él. Johanna puso las manos sobre el pecho, como si estuviera tratando de encontrar palabras para aliviar el sufrimiento que la había consumido tanto tiempo. Sus palabras salieron de una manera que parecía provenir de un lugar profundo y herido. Sabía que podrías tener una vida mejor, un futuro diferente. Y yo no podía dártelo, Lucas. Pensé que, si te dejaba ir, tendrías más oportunidades. Te amaba tanto que mi dolor era más grande que cualquier otra cosa. Te amaba tanto que lo único que quería era verte feliz, aunque eso significara alejarme de ti. Esas palabras desgarraron el pecho de Lucas. No sabía qué decir, pero, en su corazón, sentía que ella estaba diciendo la verdad. Siempre había pensado que su madre lo había abandonado por dinero, que lo había vendido por una vida más fácil para ella. Pero ahora, todo tenía sentido. Ella lo amaba, y fue su amor lo que la hizo tomar la decisión que, en el fondo, ella creía que era la mejor. Perdóname, hijo mío. Perdóname por haberte hecho sufrir. Perdóname por no haber sido lo suficientemente fuerte para mantenerte cerca de mí, pero te juro, nunca quise perderte. Lucas sintió su corazón apretarse. Nunca imaginó que escucharía esas palabras. Durante años, se había sentido abandonado, rechazado. Pero allí, en ese instante, se dio cuenta de que el verdadero dolor de su madre no era el hecho de haberlo perdido, sino el dolor de haberlo dejado ir.
Las lágrimas de Lucas comenzaron a caer una vez más. Pero esta vez no eran lágrimas de ira o de rencor, eran lágrimas de perdón. Sentía el peso de su propio dolor disolviéndose poco a poco, como si el tiempo y las distancias finalmente fueran curados por un simple gesto. Se acercó a ella, los ojos llenos de lágrimas, y sin decir una palabra, la abrazó con toda la fuerza que tenía. Su abrazo fue la primera demostración de afecto verdadero que Lucas había sentido en años. Fue un abrazo en el que el tiempo parecía suspenderse. El calor de su cuerpo, el aroma familiar, la suavidad de las manos que, aunque envejecidas y cansadas, aún sostenían su vida, su hijo, como si fueran lo más precioso del mundo. Lucas sintió por primera vez en su vida la sensación de pertenecer, de estar en casa, de ser amado incondicionalmente. En medio del abrazo, Joanna también comenzó a llorar. Sabía que lo que había hecho no podía deshacerse, pero también sabía que lo más importante estaba sucediendo allí, en ese momento. Finalmente se encontraban, no solo como madre e hijo, sino como dos almas que, a pesar de la separación, nunca dejaron de amarse. Te amo, Lucas. Siempre te amé. Esas palabras, simples y dulces, fueron todo lo que Lucas necesitaba escuchar. Sabía que el perdón no sería fácil, que el camino hacia la reconciliación no sería inmediato. Pero en ese instante, el peso del dolor que había cargado durante tantos años comenzaba a disolverse, y, por primera vez, se sentía en paz. Al separarse un poco, aún con las manos entrelazadas, Lucas miró a los ojos de Joanna. Ya no necesitaba más explicaciones. El amor de ella estaba claro, evidente. Lucas se vio frente a uno de los momentos más difíciles de su vida, y el dolor de tener que tomar una decisión le arrancaba pedazos del corazón. Estaba en medio de dos mundos, dos caminos que parecían tan distantes, pero que de alguna manera se entrelazaban en su vida. Por un lado, estaba su madre, una mujer frágil, pero llena de amor y arrepentimiento, luchando por la vida, tratando de levantarse. Por otro lado, estaba el imperio que heredaría de Alberto, el millonario que se había convertido en su padre adoptivo. Era una riqueza innegable, pero también estaba llena de obligaciones y expectativas que pesaban sobre él. La madre de Lucas, aunque frágil, lo necesitaba más que nunca. Estaba enferma y debilitada, y su cuerpo parecía sucumbir a los años de sufrimiento y arrepentimiento. Había hecho un sacrificio enorme al entregarlo, creyendo que él tendría una vida mejor, y ahora, al verlo regresar, quería redimirse de todas las decisiones que hicieron que sus vidas tomaran rumbos tan distintos. Quería que él estuviera a su lado, fuera su fuerza, y le diera el consuelo que no pudo darle durante todos esos años de separación. Lucas sabía que al quedarse con su madre, no solo le ofrecería su compañía, sino también su ayuda para que ella pudiera enfrentar la enfermedad que la consumía. Podría ser el apoyo que tanto necesitaba para levantarse, tal vez incluso proporcionarle un poco de la paz que había perdido durante tanto tiempo. Pero, al mismo tiempo, sabía que quedarse allí significaba dejar atrás una vida de lujo, de estatus y de privilegios que nunca imaginó que podría tener. En el otro lado, estaba la vida que él siempre había sabido que existía, pero de la que nunca se había sentido parte. Alberto, el hombre al que él llamaba padre, estaba envejeciendo y deseaba que Lucas tomara las riendas del imperio que había construido. Le había dado a Lucas todo lo que un joven podría desear: educación, confort, viajes alrededor del mundo. Pero todo eso venía con una carga de expectativas, de responsabilidades que Lucas no quería. Sabía que el imperio de Alberto era vasto y poderoso, y tomar su lugar significaba seguir los pasos de un hombre que había construido su legado a base de decisiones implacables, de negocios fríos y despiadados. Se preguntaba si esa vida era realmente la que quería, si ese poder traería alguna satisfacción o si, como tantas veces sucedió con personas que estuvieron en la cima, terminaría sintiéndose vacío y solo, incluso con toda la riqueza a su alrededor. Pero el dolor que sentía no era solo acerca de elegir entre dos mundos opuestos. Era el dolor de elegir entre ser fiel al pasado y cambiar su vida para el futuro. Sabía que si volvía al lado de su madre, abrazaría la simplicidad, pero también las dificultades de cuidarla. Sentía una gratitud por ella, pero también una herida que aún no sanaba. Ella, después de tantos años de ausencia, ya no tenía cómo llenar el vacío del amor que él sentía. Mientras Lucas pasaba sus días inmerso en esta angustia,
Las noches se volvían más largas e insonoras. Caminaba por la mansión de Alberto, observando los lujos y comodidades que jamás había soñado alcanzar, pero no podía sentirse en paz. Cada rincón de esa casa parecía resonar con su indecisión. El sonido de las paredes imponentes no era suficiente para tapar el ruido del vacío que sentía dentro de sí. Se preguntaba si esa era realmente la herencia que quería cargar, un imperio sin alma, sin lazos reales. Una mañana, al sentarse al lado de la cama de su madre, Lucas la miró y sintió un dolor tan profundo que parecía rasgar su alma. Ella, aunque tan débil, con la mirada cansada, aún encontró fuerzas para sonreír. «Solo quiero que seas feliz, hijo mío», dijo, con una voz suave, casi inaudible. Esa frase fue como un golpe para él. Su madre no le decía qué hacer, ya no intentaba manipularlo. Sabía que él tenía que hacer su propia elección, y su amor le permitía decidir sin presiones. Pero, ¿cómo podría elegir entre dos amores? ¿Cómo podría decidir entre cuidar a la mujer que le dio la vida y seguir adelante con la vida que sabía que le aguardaba como heredero de una fortuna interminable? A medida que los días pasaban, Lucas sentía el peso de su decisión como una carga difícil de llevar. No había una respuesta fácil. No había una elección sin sacrificios. Quería ayudar a su madre, pero también no quería perder la oportunidad de crear algo propio, algo que tuviera sentido para él, sin las sombras de un imperio ya construido. No quería ser solo otro prisionero de su propia herencia. Por un momento, Lucas se preguntó cuál sería su verdadera felicidad, si estaría al lado de su madre, ofreciéndole consuelo en sus últimos días, o si sería tocando su propia vida y destino en el camino del imperio que Alberto había creado. La respuesta, sin embargo, no era simple. La verdadera elección estaba en entender qué quería ser, y no solo lo que los demás esperaban de él. La decisión de Lucas aún estaba lejos de tomarse, pero una cosa sabía con claridad: no se trataba solo de elegir entre dos mundos, sino de elegir lo que realmente importaba para él. Y, por más difícil que fuera, sabía que necesitaría seguir el camino que su corazón le indicara, aunque eso significara hacer sacrificios enormes. La elección estaba ante él, pero solo él podría saber qué camino lo llevaría a la verdadera paz. Y ahora quiero saber de ti, ¿qué elección harías si estuvieras en el lugar de Lucas? Déjalo en los comentarios. Lucas estaba en una encrucijada en su vida, el corazón pesado, pero con los ojos fijos en algo más grande, algo que aún no podía comprender completamente. El dolor que sentía no era solo el dolor del pasado, sino el dolor de darse cuenta de que podía transformar todo ese sufrimiento en algo más grande, algo que tuviera un propósito real, que trascendiera lo que él mismo había vivido. Allí, en medio de tanta confusión emocional, una chispa de claridad comenzó a encenderse dentro de él. Recordó a su madre, todos los años que pasó sin ella, la ausencia de ella en su vida y cuánto eso lo marcó. Sabía que ella no lo había entregado por maldad, sino porque creía que él tendría una vida mejor. Ella sacrificó su presencia por amor, por querer lo mejor para él. Y a lo largo de su viaje, Lucas se dio cuenta de que muchas otras mujeres, como su madre, estaban tomando decisiones igualmente dolorosas, tratando de darle a sus hijos una vida que no podían ofrecer. ¿Cuántas madres en el mundo estaban, en ese preciso momento, enfrentando los mismos dilemas y dolores? La rabia que sentía, las noches en las que se preguntaba por qué su vida había sido tan difícil, todo eso comenzó a transformarse. El dolor no desapareció, pero encontró un propósito más grande. Decidió que ya no sería rehén de las circunstancias de su pasado. Ya no. Tenía la oportunidad de cambiarlo todo, no solo para él, sino para tantas otras mujeres e hijos que sufrían lo mismo que él y su madre habían sufrido. Lucas sabía que, a través de su riqueza heredada, podía crear algo grandioso. Podría usar los recursos para ayudar a madres como la suya, que, por diversas razones, no podían ofrecer lo mejor para sus hijos. Quería asegurarse de que ninguna madre tuviera que tomar la misma decisión difícil que la suya. Esas madres no necesitaban renunciar a sus hijos para garantizarles un futuro mejor. Él iba a cambiar eso. En una tarde silenciosa, mientras reflexionaba sobre todo lo que había vivido y aprendido, finalmente tuvo una visión clara de lo que necesitaba hacer. Transformaría su dolor en propósito. Ya no sería solo el heredero de un imperio construido con mucho esfuerzo, sino el creador de un nuevo legado,
un legado de ayuda, apoyo y transformación. Fundaría una institución, una fundación dedicada a ayudar a madres en situación de vulnerabilidad. Quería proporcionarles a estas mujeres la oportunidad de luchar por la felicidad de sus hijos, sin tener que renunciar al amor y la presencia materna. Lucas sabía que este proyecto no sería fácil, que enfrentaría resistencia y muchos desafíos, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo, porque ahora entendía que el verdadero propósito de su vida no era simplemente heredar riquezas, sino usarlas para hacer el bien, para traer transformación a la vida de las personas que más lo necesitaban. El momento de cambio ocurrió ese día, cuando se dio cuenta de que su historia no era una carga, sino una oportunidad para crear algo que fuera más allá de sí mismo. Comenzó a reunir recursos, a planificar su fundación, a conectarse con otros empresarios y con personas dispuestas a ayudarle a concretar su sueño. Quería crear un fondo financiero que ofreciera educación, vivienda, apoyo psicológico y médico a mujeres que, como su madre, se veían ante decisiones imposibles. Con el paso de los meses, la idea que antes parecía un sueño lejano comenzó a materializarse. Lucas creó programas de capacitación para estas madres, ayudándolas a reconstruir sus vidas y a alcanzar la autonomía que tanto deseaban para sí mismas y para sus hijos. También estableció un sistema de apoyo emocional y social, para que estas mujeres tuvieran la ayuda que necesitaban para enfrentar las adversidades del día a día. Al mirar hacia atrás, Lucas se dio cuenta de lo decisivo que había sido ese momento de cambio. Había roto las cadenas del pasado y transformado todo el dolor y la rabia que sentía en algo extraordinario. El dolor de no haber tenido a su madre a su lado estaba siendo usado para crear algo que podría tocar miles de vidas. Había dejado de ser un hombre marcado por un pasado de pérdida y se había convertido en alguien con un propósito mayor, alguien que ahora podía mirar su vida y decir, hice la diferencia. El cambio en Lucas fue palpable. Esa decisión no solo trajo propósito a su vida, sino que también le dio una paz que nunca imaginó que sería capaz de alcanzar. Sabía que su jornada apenas comenzaba, pero ya sentía que estaba en el camino correcto. Finalmente estaba en paz consigo mismo, con su madre y con el mundo. Sabía que la verdadera riqueza no estaba en lo que poseía, sino en lo que podía dar a los demás. Y así, la historia de Lucas se transformó en un poderoso testimonio de superación, amor y propósito, mostrando que, incluso en las circunstancias más difíciles, es posible transformar el dolor en algo que beneficie no solo a la propia vida, sino a la de miles de otras personas. Se convertiría en un ejemplo vivo de que, cuando elegimos mirar más allá de nuestras propias heridas, podemos hacer la diferencia en el mundo. El silencio en la sala de reuniones era profundo, casi palpable. Lucas, con la mirada firme y decidida, estaba de vuelta en el lugar donde, durante tantos años, se sintió como un simple instrumento en las manos de un hombre que, a pesar de todo su poder, nunca supo lo que realmente significaba el amor. Estaba frente a Alberto una vez más, pero esta vez no había ira, ni rabia en su corazón. Lo que sentía ahora era una mezcla de comprensión, dolor y, sobre todo, un deseo urgente de cambiar la dirección de su vida. Durante años, había sido tratado como un proyecto, un legado que debía ser mantenido y mejorado. Pero ahora, comprendía que lo que realmente buscaba no era el poder ni la fortuna. Lo que Lucas deseaba más que nada era encontrar un propósito que lo hiciera sentir que su vida realmente tenía significado, algo que fuera más grande que los números en una cuenta bancaria o las propiedades que heredaría. «Necesito pedirte algo, Alberto», comenzó Lucas, con la voz firme, pero con un tono de vulnerabilidad que rara vez había mostrado. «Quiero usar esta fortuna para algo más grande, algo que realmente haga la diferencia en la vida de las personas. Si no puedes darme amor, entonces ayúdame a dar esperanza a los demás». Las palabras de Lucas parecían pesar en el aire, como si cada una de ellas estuviera cargada de todo el dolor y la desilusión que había llevado durante todos esos años. Sabía que no podía cambiar el pasado, ni esperar que el millonario lo entendiera completamente, pero creía profundamente que tenía la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en su historia, algo que podría impactar la vida de otras personas de una manera que nunca imaginó que fuera posible. Por un momento, Alberto permaneció en silencio. Sus ojos, siempre tan calculadores y controladores, parecían ahora reflejar algo que Lucas nunca había visto antes, una leve sombra de admiración o tal vez incluso de arrepentimiento. Miró al joven que tenía delante,
ahora un hombre con un propósito más claro de lo que él mismo había tenido jamás. Era como si, por primera vez, Alberto viera a Lucas no como un proyecto, sino como alguien con una misión verdadera, alguien que estaba listo para transformar el dolor que el destino le había impuesto en algo grandioso y hermoso. Siempre has tenido algo dentro de ti, Lucas. Solo que no sabía reconocerlo, dijo Alberto, con una expresión que estaba lejos de ser la de un hombre frío y distante. Por primera vez, sus palabras sonaron como una verdadera reflexión, un momento de conexión genuina. Lucas pasaba los días allí, caminando por los pasillos, conversando con los niños, escuchando sus historias y, lo más importante, compartiendo la suya. Les contaba sobre su propia vida, sobre cómo un día también creyó que había sido rechazado, pero con el tiempo se dio cuenta de que aquello fue una manera de prepararlo para ayudar a otras personas. Siempre les hablaba de manera sencilla, para que pudieran entender, pero también con profundidad, para que supieran que el dolor que sentían no era un castigo, sino una oportunidad para crecer y volverse más fuertes. Con los años, la Casa de Esperanza creció y se extendió a varias ciudades, tocando la vida de miles de niños. Cada uno de ellos tenía la oportunidad de escribir su propia historia, con el apoyo de personas como Lucas, quien, a través de su propio camino de dolor y transformación, supo mostrar que es posible reescribir el futuro. Lucas, en el fondo, sabía que su pasado ya no definía su vida. Había aprendido que el dolor, en lugar de destruirlo, le había enseñado a ser más humano, más compasivo. Miraba a los niños a su alrededor y veía en ellos el reflejo de quien una vez fue, pero al mismo tiempo, veía el futuro. Un futuro lleno de posibilidades, de amor y de un nuevo comienzo. En el silencio de la noche, mientras las luces de la institución se apagaban y los niños iban a sus camas, Lucas se sentaba solo en su oficina, observando las fotos de los niños que ya habían pasado por allí. Sabía que, aunque algunas de sus vidas habían sido marcadas por el dolor, en ese lugar habían encontrado la clave para una nueva oportunidad. Y, al final, Lucas sonrió. Había encontrado su propósito, un nuevo comienzo. Ya no era el niño que fue abandonado y rechazado. Era el hombre que, con todo el amor y la compasión que la vida le había enseñado, tenía la oportunidad de transformar el dolor en algo hermoso, algo que haría la diferencia para siempre. El dolor, la pérdida y la añoranza ahora se habían convertido en su fortaleza. Había aprendido a transformar su historia y, al hacerlo, estaba ayudando a otros a hacer lo mismo. Lo que comenzó como un vacío, ahora estaba lleno de amor y esperanza. Y así, Lucas transformó su dolor en un faro de luz para tantos que, como él, se sintieron perdidos y sin rumbo. El vacío que cargó por tanto tiempo finalmente fue llenado con algo mucho más grande de lo que imaginaba, el amor incondicional. El dolor que lo consumía se convirtió en la fuerza que lo impulsó a ayudar a otros, a hacer que ningún niño se sintiera abandonado, como él una vez se sintió. Y aunque su pasado de dolor y abandono jamás se borraría, Lucas ahora entendía que, de alguna manera, todo había sucedido para que él pudiera ser la clave en la transformación de muchas vidas. Un dolor convertido en compasión. Una historia de sufrimiento que se convirtió en una historia de esperanza. Lucas, ahora, ya no es el niño perdido, sino el hombre que reescribió su propia historia y, con ello, ayudó a reescribir las de tantos otros. El amor que nunca supo que existía dentro de él ahora se expande por todo el mundo, tocando corazones y cambiando destinos. Y es imposible mirarlo y no darse cuenta de que, a veces, la mayor lección de la vida viene de las experiencias más dolorosas. Porque, al final, es nuestra capacidad de sanar nuestras propias heridas lo que nos permite sanar el mundo a nuestro alrededor. Si esta historia de Lucas te conmovió y crees que todos merecen una oportunidad para empezar de nuevo, ayuda a compartir este mensaje. Comparte este video con quienes necesitan esperanza. Deja un comentario y cuéntanos, ¿cuál es tu historia de superación? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para más historias que inspiran, tocan y transforman. Juntos, podemos hacer la diferencia. Porque, en el fondo, todos tenemos la capacidad de transformar nuestro dolor en algo hermoso y lleno de luz.